nos va a contar Facundo Zonati con las empresas con historia, una historia realmente inspiradora porque, ya lo decimos siempre, en el Día del Comercio, del comerciante, bienaventurados aquellos que tienen la habilidad de innovar, de esforzarse, de diversificarse, de dar trabajo, de generar valor agregado para la sociedad. Es el caso de una empresa muy importante que Facundo va a contar cómo nació con una idea y después fue descubriendo otras vías para darle productos y servicios de calidad al mejor precio para competir como hacen muchos. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Excelente, contanos un poquito de esta gran empresa Ledesma. Así es, vamos a hablar del gigante del azúcar, pero de un capítulo menos conocido de esta empresa familiar argentina que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que pertenece mayoritariamente hoy a los hermanos Blaquier Arrieta, una familia muy poderosa históricamente y, como les decía, siempre asociada sobre todo al consumo de azúcar en la Argentina. Son claramente los líderes en la comercialización de azúcar, logro que alcanzaron allá por la década del 60. Prácticamente tuvieron que recorrer todo el siglo XX hasta alcanzar el liderazgo en el mercado de azúcar en la Argentina, y fue en esa misma década del 60 que se abre un nuevo capítulo en este gigante que quizás para muchos no es tan conocido, porque además de ser un jugador en el negocio del azúcar, Ledesma también tiene otras unidades de negocios. Es, entre otras cosas, el mayor exportador de naranjas de la Argentina, es un fuerte jugador en la producción de alcoholes y obviamente etanol. También tiene campos agrícola-ganaderos en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, pero hay un capítulo especial en el cual me voy a detener los próximos minutos, que tiene que ver con la producción de papel. Papel que se transforma en cuadernos y cuadernos que también llegan al consumidor final, como lo hacen con el azúcar, en este caso con otras marcas como Gloria o Éxito, para aquellos que pasamos por los colegios ya primarios y sobre todo, y también en el secundario teníamos los cuadernos famosos que producía Ledesma, pero con una particularidad. Allá por la década del 60 eran muy pocos los ingenios azucareros que producían papel en base a la caña de azúcar. Era algo que se podía encontrar en la India y una planta en Colombia, algo muy raro, y es ahí donde innovó la familia Blaquier. En ese momento tenían dos grandes dificultades. Por un lado, acceder al gas para producir justamente el papel, y por otro lado el financiamiento para montar la planta de papel en ese contexto, donde además, como les decía, se venían consolidando como los líderes del mercado del azúcar. Solamente en la década del 60, Ledesma duplica la producción de azúcar y se corona como líder del mercado con alrededor de un 17% de la torta. En paralelo aparece una figura que va a ser central en el desarrollo de esta unidad de negocios del papel, que es el esposo de Nelly Arrieta, la hija, la única hija del hasta entonces dueño de la compañía, que este señor es ni más ni menos que Carlos Pedro Blaquier, recientemente fallecido, que manejó la empresa durante medio siglo y que innovó, desarrolló y puso toda la energía, entre otras cosas, en construir la división de papel. Consiguió el financiamiento, pero no fue tan sencillo como se cree. En los primeros años, lo que hizo Ledesma fue poner a punto esa fábrica de papel a base de caña, algo rarísimo en el mundo, una planta que tenía 35.000 toneladas de capacidad instalada y que recién llega a ocupar más o menos el 70% de esa capacidad instalada casi 10 años después de inaugurada. También para que la gente tome dimensión de que no es tan sencillo como se cree entrar en un nuevo negocio, montar una fábrica de cero y lograr justamente que sea competitiva, en este caso con el 70% de la capacidad instalada, por ejemplo, casi una década. Ya con la empresa puesta a punto, Ledesma siguió creciendo en otras unidades de negocios. En la década del 80 llega a las 50.000 toneladas. En los 90 compra un pequeño competidor y se mete en el negocio de cuadernos, como les mencionaba al inicio, con algunas marcas muy icónicas del mercado local. Y encara, ya hacia fines del siglo XX, una mega ampliación que la lleva también a ser la líder en ese negocio, en el negocio de cuadernos y resmas
de hoja justamente de la Argentina, a base siempre de caña, que eso es lo destacado, porque es otro tipo de producto, es un producto netamente renovable que antes se tiraba directamente, y logra superar las 100.000 toneladas producidas ya en el siglo XXI, con una inversión que en ese momento le demandó casi 80 millones de dólares, y hoy, 2024, Ledesma genera prácticamente un cuarto de su facturación a partir de este negocio del papel que se inició como algo mucho más exploratorio allá por la década del 60 y que tras todas estas décadas de inversión, innovación y puesta a punto le permite ser también líder ya no solo en el azúcar, no solo como exportador de naranja, sino también como jugador en la venta de papel en la Argentina. Qué bárbaro, Juan, qué Facundo, qué impresionante. Realmente tremendo lo de esta empresa que está, ¿no? Digamos, cada quien que va en distintos rubros encontrando a Ledesma a su paso, ya sea para escribir, ya sea para azucarar el café, para lo que sea, ¿no? Y son cosas totalmente distintas, pero forman parte de la misma cabeza que un día piensan que pueden encontrar otros rumbos para seguir facturando. Pero como siempre, hay que invertir y esperar para que germine la caña de azúcar en este caso. Así es, sí, es un trabajo que no cesa nunca. En este caso tienen un management muy profesionalizado. Piensen que Ledesma también tiene 7.000 empleados, ya no solo en la provincia de Jujuy, sino también tiene plantas productivas en otras partes del país. Durante mucho tiempo también fueron muy fuertes en el negocio de glucosa de maíz, con una planta propia en San Luis que se la terminaron vendiendo a Cargill, y están todo el tiempo innovando para mantener una estructura viva que tiene 7.000 empleados, que exporta, que lidera mercados. Eso demanda que, más allá de los accionistas, en este caso que son 5 hermanos, los Blaquier Arrieta, tienen obviamente un equipo de trabajo muy profesional cuando la empresa ya tiene semejante escala. Piensen que el balance anual cierra todos los 31 de mayo, justo con el inicio de la zafra azucarera, y que ya cerró y se va a conocer en agosto, probablemente ubique a Ledesma en un volumen de facturación de 2 millones de dólares por día, de 700 millones de dólares anuales. Es una de las grandes empresas argentinas y que sigue siendo familiar. Así que me parece interesante sumar esta historia, quizás rescatando un poco del pasado de Ledesma innovador y cómo llega hasta nuestros días, al punto tal que en los últimos años también lanzó una línea 100% natural, que es de caña y que no tiene ningún tipo de agregado. Es una línea obviamente que no tiene gran volumen, pero que también significa esto, de estar todo el tiempo encontrándole la vuelta o darle una vuelta de tuerca más a un negocio que conocen ahora muy bien. Muchas gracias, Facundo Sonati, Empresas con Historia, el lado B de Ledesma.